Voy llegando. No, no es que voy a hacer una transmisión. Saludos, hermano Dani Totocayo. Vamos a invitar a nuestro amigo Guido Rojas para, para hacer esta transmisión donde vamos a tener un diálogo acerca del canon de la escritura. Bendiciones, Mónico. Vamos a invitar a Guido. Yo siento que tu señal está muy baja, Guido, porque no me marca error. Es que te estoy agregando, pero marca error de conexión.
Ok. Buenas noches, Guido. Buenas noches, ¿Cómo me Salvador. Un escucha saludo. bien? Sí, se escucha bien. Ok, correcto. Saludos para ti y para todos los foristas que en este momento están conectados. Y Correcto. entonces pues, vamos a tener este compartir de entre dos hermanos. Lo hemos querido hacer desde mi Facebook, desde mi foro, que es de todos ustedes, debates bíblicos y teológicos, licenciado Guido Rojas. Y vamos a darle, por así decirlo, las conclusiones finales de un tema que hemos venido tratando con el señor Salvador Barragán, un apologista calvinista, sobre lo que es el canon bíblico, su composición de orden histórico, no tanto por los libros en sí, sino más que todo en relación a lo que es, bueno, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, de eso se trata. Y el esquema va a ser el siguiente, más o menos ya Salvador Barragán lo habíamos eh, mm, propuesto, es un esquema muy sencillo. Yo voy a empezar. Son más o menos 20 minutos. El señor Salvador va a tener otros 20 minutos de exposición, 15 minutos de refuerzo, refutación y 5 minutos de lo que va a ser ya la conclusión por cada uno de nosotros. Ese va a ser entonces el, la forma como vamos a llevar este, este formato, si te parece bien, Salvador. Sí, correcto. Vale. Entonces, sin más preámbulos, vamos entonces a poner mi cronómetro y Dame, empiezo. nada más dame unos 10 segundos para conectar mi teléfono, ¿no? Para que no me vaya a suceder lo de la otra vez. Es que voy llegando del trabajo y hay muy mala señal ahorita, como está lloviendo muy fuerte. Tengo muy mala señal del internet. Bien. Vamos entonces a esperar a que nuestro amigo Salvador Barragán solucione estos problemas. Ahora paso entonces a saludar a todas las personas que estoy viendo conectadas, a Listo, Guido. Sebastián Oleo, ¿listo? Cortés Antonio, Mayra López, Luis Grimaldo. Bueno, y a todos ellos, gracias, bendiciones. Espero que sea de mucha bendición este compartir o debate que vamos a tener con nuestro amigo Salvador Barragán. Si estás listo, por favor, para que darme inicio, para Correcto. iniciar. Bueno, Adelante, Guido. bien, bueno, ya como decía anteriormente, cada uno ha tenido oportunidad de dar dos exposiciones a manera de estudios individual, pero yo quería que ya después de haber tenido oportunidad de ambas partes, tuviéramos un compartir los dos, como la otra vez lo hicimos, evidentemente como dos cristianos, amigos, no es un ring de boxeo, ni mucho menos siempre saco a relaciones a eso porque no se trata de pelear ni desmeritar al otro. Yo siempre he mirado la educación, la cultura del señor Salvador Barragán. Lo felicito, la forma como él debate, la forma como él expone su inteligencia, su memoria. Y entonces por eso es que podemos hacer estos espacios con altura, como debe ser entre dos caballeros cristianos. Bueno, entonces yo la última intervención del señor Salvador Barragán puse mucho cuidado. Voy a hacer unas conclusiones de orden general en esta primera parte y voy a irme, como me gusta a mí, con Biblias en físico de mi colección. Esta es la Biblia de Stuart Porter. El señor Barragán la debe conocer porque no son Biblias católicas. Esta es una Biblia evangélica. Es de la editorial Holman y es de la Reina Valera del año 1960. Hay una cita bíblica que es importante sobre lo que tiene que ver más o menos con lo del canon bíblico a manera de referencia, ¿no? Es la carta del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3, verso del 15 al 16, que dice así, refiriéndose pues Pablo a Timoteo, dice, y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Sigue en el verso 16 diciendo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargudir, para corregir, para destruir, para
instruir en justicia. Bien, esos dos pasajes son importantes primero porque nos dan la relevancia de lo que es las Sagradas Escrituras, aquí mismo lo dice, es inspirada por Dios, y el término inspirar viene del griego teonetos. Teonetos quiere decir divinamente inspirada, dada por el aliento de Dios, o respirada por Dios, o exhalada por Dios. Entonces da a entender de que tiene el sello, la característica propia de que es un libro de orden sagrado. No obstante, no nos da ninguna referencia a qué libro se refiere. Si vamos a hablar ya propiamente del canon, término griego canon, que es como caña que viene de lista o la forma como se medía antiguamente. Y esa es la discrepancia que hemos tenido con el señor Salvador Barragán y con cualquier persona que no sea católico. Los católicos tenemos un canon y los evangélicos o las iglesias cristianas tienen otro canon, sobre todo en referente a lo que es el Antiguo Testamento. Sabemos que la Iglesia Católica tiene 46 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. En los textos veterotestamentarios, o sea, el Antiguo Testamento son 5 libros del Pentateuco, la Torá judía, 18 libros históricos, 16 proféticos y 7 sapienciales o poéticos. Ese es más o menos el esquema. Mientras que en las iglesias, las Biblias protestantes son 39 libros. Ahora, este versículo, estos dos versículos son interesantes porque en el mismo contexto en que se está escribiendo esto, lo que está diciéndole Pablo a su discípulo episcopo Timoteo, es que la Sagrada Escritura es útil y da pues las características que hemos dicho. Sabemos que tiene la inspiración del Espíritu Santo, pero todos los biblistas están, por así decirlo, unánimemente de acuerdo en decir que la referencia que se está hablando era del canon de Alejandría o lo que llama la Septuaginta griega, porque en ese entonces no existía todavía lo que llama el canon palestinense o el canon que utiliza las iglesias cristianas posteriores a lo que fueron los primeros cristianos ya en el siglo XVI, que eso yo lo he venido explicando muchas veces, y he utilizado pues muchas Biblias y diccionarios bíblicos evangélicos sobre el tema. Sí me llamó mucho la atención cuando el señor Barragán en su última intervención, él mismo aseguraba de que esa referencia del apóstol Pablo específicamente es sobre todo a los libros del Antiguo Testamento de la Septuaginta griega. Pero decía el señor Salvador Barragán de que él decía que daba como pie eso, de que porque Pablo es muy probable que conociera lo que eran las escrituras griegas por su misma formación fariseica. Sabemos que era un gran intelectual, el apóstol y evangelista Pablo, evangelista en el sentido que evangelizó pues todo lo que es el Asia Menor. Pero me llama mucho la atención cuando el señor Salvador Barragán decía que sí se refería a la Septuaginta griega, pero solamente, exclusivamente, después me corregirá el señor Barragán, decía que solamente a los libros del Pentateuco, y eso no hay forma de asegurarlo. Yo sí quisiera que hoy que vamos a hablar de esto, vamos a hablar es con pruebas. Yo veía al señor Barragán, he visto sus exposiciones, todas sus exposiciones las ha hecho casi a memoria, lo felicito por su memoria que tiene y por sus apuntes, pero nunca ha mostrado, como he mostrado yo, en físico, Biblias y diccionarios de expositores evangélicos de los mejores, en el cual me acredita o apoya lo que yo estoy diciendo. Entonces, esta sería mi primera interrogante. Si el señor Salvador Barragán va a decir que ese texto que está haciendo alusión el apóstol Pablo se refiere solamente a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento en la Septuaginta griega, quisiera por favor que me diera una referencia, un códice, un manuscrito o el testimonio de un texto bíblico en físico para yo poder creer tal suposición. Porque hay que entender que para esa época, para la época en que Pablo escribió su carta a Timoteo, hacia los años 60 más o menos, para esa época el único canon o única lista de libros que existía era el de Alejandría. La Septuaginta o la versión de los 70, que es siempre la versión del Antiguo Testamento que ha sido autorizada por la Iglesia Católica. De esta Biblia que tengo en mi biblioteca personal, la sé mostrar. Esta se llama la Biblia Enciclopédica Ilustrada de la Reina Valera, también del año 1960. La mitad es Biblia y la mitad es pura información sobre todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? Hechos eruditos evangélicos, no te digas evangélicas, no estoy utilizando Biblias católicas. Si vamos a mirar a ver qué nos dice acerca de la Septuaginta, para que tengamos una referencia a las personas que no están muy familiarizadas con el tema, dice lo siguiente aquí, al principio de sus páginas, página 16, dice Septuaginta. Dice, la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo griego fue el segundo y el tercer siglo antes de Cristo. O sea,
para la época de Pablo, hacía rato se había terminado todos los libros de la Septuaginta griega. ¿Cómo me va a hacer entender a mí el señor Salvador Barragán o de qué manera me va a hacer probar a mí? Porque así lo escuché yo en su última intervención, que solamente para esa época Pablo se está refiriendo a los libros del Pentateuco en griego. Tendrá que demostrarme de dónde saca él esa información. Septuaginta proviene del latín para 70. Hay una traducción que hay una tradición, esta traducción le hicieron 70 o quizás 72 eruditos. A veces se escribe 70 en números romanos. El pueblo judío se había expandido por todo el mundo mediterráneo, lo que eran las diásporas, o sea, las diferentes provincias romanas donde los judíos se habían asentado, especialmente como Alejandría en Egipto, al cual nuestro amigo Barragán tiene una gran afinidad por los padres que vinieron después de Alejandría en Egipto, pero también en otras partes de lo que hoy en día es Turquía, Grecia, Roma y también en el norte de África, como Argelia, donde era Agustín de Hipona y también lo que era España. Y muchas veces hablaba en griego, en lugar de hacerla en hebreo. Esta traducción se hizo en Alejandría, Egipto, ya que allí se encontraba la gran biblioteca legendaria. Ahora, otra de las referencias que quiero hablar sobre la Septuaginta, esta vez sí voy a utilizar una Biblia católica, una de las principales y mejores Biblias en el mundo contemporáneo por los eruditos en la materia, es la Biblia de Jerusalén, de una editorial de Sclede Grover, editorial católica. Esta Biblia católica fue hecha por eruditos bíblicos católicos del Instituto Bíblico de Jerusalén, de la orden religiosa los dominicos, o sea, son personas que se han especializado en la materia, personas que tienen acceso a los primeros códices, a los primeros manuscritos, al igual que también, pues, evidentemente yo no desmerito las Biblias evangélicas porque siempre las utilizo como referencia. Si nos vamos a esta, la Biblia de Jerusalén, en ese mismo pasaje hay algo muy importante que también quiero anotar con lo que estoy haciendo referencia en esta noche. Dice en el versículo 15, pero vamos a mirarlo a ver, pues de esta Biblia católica cambia solamente una sola palabra que quiero mm, hacer acotación. Dice que desde niño conoces las sagradas letras, aquí el término sagradas letras, ellas pueden proporcionarte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, la forma como los eruditos católicos han traducido esta perícopa del griego koiné es el término eh, sagradas letras, que en fin no es mucha variante, pero me interesa la explicación que se da a pie de página. El término sagradas letras así se llamaba corrientemente entre los judíos de lengua griega a los libros de la Biblia, reunidos la escritura, libros o escritura sagrada. Y ese término letras sagradas también lo encontramos en uno de los libros apócrifos que no tienen las Biblias evangélicas, que es en la primera libro a los Macabeos, capítulo 12, verso 9. Entonces, esa era la primera intervención. Vamos a mirar aquí más o menos, porque al fin y al cabo esto era más que todo un simple síntesis sobre lo que cada uno de los dos hemos expuesto. Para mí es importante que en la Septuaginta griega, según los mismos eruditos bíblicos, hay más de hay muchas referencias del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento y en un porcentaje casi de un 80 o 70% son de la Septuaginta griega, más de 350 referencias del Antiguo Testamento, de las cuales 300 son de la Septuaginta griega. Entonces, esa sería mi primera intervención. Quería escuchar a nuestro amigo Salvador Barragán con esta misma perícopa. Evidentemente, si quiere agregar otra cosa, también está en todo su derecho también, pero yo sí quisiera que me aclarara si entendí mal cuando él dijo que en esa referencia sí Pablo estaba haciendo énfasis a la Septuaginta, pero solamente a los libros del Pentateuco. Si eso es a nivel personal, si eso es hipotético, si eso hay forma de demostrarlo con una erudición bíblica, porque la profesión que yo estudio es teología y la teología es una ciencia que es con bases. O sea, no es una cosa de emociones, no es algo como utilizan a veces los apologistas, que por el solo hecho de defender un postulado pueden decir cualquier barbaridad. Yo me he y lo he querido mostrar de que mis intervenciones lo hago lo más seriamente posible y lo hago con fundamento y con un respaldo que puede demostrarlo en libros en físico.
no estoy en contra de si se utiliza pues información de internet, pero la información de internet ya a veces no da no da la posibilidad de que uno pueda verificar tales datos. Entonces, voy a darle paso a nuestro amigo Salvador Barragán. Se me fueron solamente unos 12 minutos. Entonces, él tendrá, si quiere, 20 minutos para su primera intervención, si quiere contestarme mi pregunta y también complementar lo que él quiera. Adelante, Salvador Barragán. Sí, gracias, Guido. Primeramente, buenas tardes. Bueno, yo tengo mucho material, ¿verdad? Voy a poner la cámara para que vean. Yo tengo una biblioteca en mi computadora, es la biblioteca Logos, para que veas de dónde saco mi información. No es información en línea porque esta información no te la da internet. Aquí pueden ver, tengo para los espectadores, tengo 565 libros en esta biblioteca. Aquí está, me llevaría mucho tiempo el canon de la escritura, o los padres de la iglesia, los padres posapostólicos, la comparación de canon, todo lo que te he dicho acerca de las traducciones de Biblia. Aquí te lo he sacado la información, aquí está el software de Logos. Los que han estudiado teología sistemática saben a qué se refiere esta biblioteca, que esta la venden, no la, no la sacas de internet, esta información. Entonces aquí podemos ver, no sé si se alcance a ver, aquí vemos donde dice Jesús apela a las escrituras hebreas. Así nada más lo hago como modo de introducción. Les vuelvo a repetir, esto no es Google, esto no es Wikipedia, este es el software bíblico de Logos. Aquí está la cantidad de libros. Tengo 565 libros aquí acerca del canon, acerca del griego koine, acerca del hebreo aramizado, del hebreo cananeo, los padres nicenos, los padres posapostólicos, la formación del canon del Nuevo Testamento, cómo y cuándo se formó. Si queremos ver también un poquito más acerca de qué interpretación le daban los padres de la iglesia, aquí está la aplicación acerca de los padres de la iglesia. Aquí está, para los que me siguen. Aquí está la aplicación. Entonces, todo lo que les he dicho, los he sacado de aquí, de mi biblioteca Logos, que la tengo gracias a Dios, gracias a un hermano, porque es una biblioteca muy cara. Nada más permítanme para cerrar las pestañas, que al cabo hay tiempo, ¿verdad, Guido? Sí, este es tu tiempo, Salvador. Van apenas como 3 minutos. Ok. Bueno, en lo que se carga, ya les enseñé mis fuentes. También tengo aquí mucha información. Tengo el libro de Pablo Deiros, que te da una información acerca de ello. Tengo también la Biblia Thompson, que es una Biblia de estudio también, que no es cualquier Biblia, trae muchísimas referencias acerca de la recopilación del canon. Tengo la Biblia, lo que es la Biblia de la Reforma, que es una Biblia de estudio muy gruesa. La Biblia de la Reforma, que también te da una introducción de la formación del Nuevo Testamento. Acá atrás en mi librero también tengo algunos otros libros, pero creo que con eso es suficiente. Sí, mira, yo he visto muchas veces que los católicos dicen que Jesús usó la Septuaginta. El doctor Bruce, que es uno de los eruditos con más peso dentro de la formación del canon a la escritura, es un exegeta de la Universidad de Londres, de Manchester o de Londres. Él dice aquí en la biblioteca que Jesús
apeló a las escrituras hebreas. Y las escrituras hebreas no tenían los libros apócrifos, que eran los libros de Macabeos, todos los libros, los 7 libros apócrifos que ustedes tienen. De hecho, son 7 libros los que ustedes tienen, pero podemos ver que la Vulgata de Jerónimo no tenía nada más lo que son 73 libros. La Vulgata de Jerónimo tenía 76, 75 libros. Entonces, yo siempre lo he dicho, que ustedes la Vulgata de Jerónimo la mutilaron en el Concilio de Trento, porque la Vulgata de Jerónimo, después de su muerte, los católicos le empiezan a agregar libros a la Vulgata, que es lo que he venido diciendo, ¿verdad? Por eso te decía en el debate que tenías que ser muy enfático a lo que hablabas y tenías que hacer mucha énfasis y refutar lo que yo venía diciendo. Aquí tenemos unos testimonios acerca de Trifón, acerca de Pablo y Josefo. Ahorita te voy a mostrar las fuentes, donde ellos dan testimonio que son los cristianos. Eso lo dice ya Pion en su diálogo con Justino Mártir, que son los cristianos los que le agregan los libros apócrifos a la Septuaginta. El doctor Bruce también lo dice. Si quieres, ahorita te paso la página y tú puedes investigar toda mi información para que tú lo leas en tu casa. Esto no lo puedes descargar por PDF porque esta es una biblioteca en mi computadora, pero el doctor Bruce, por medio de los escritos de Josefo, de Trifón, del Talmud babilónico, afirman y dan fe y legalidad que fueron los cristianos a partir del siglo I los que le empezaron a agregar libros apócrifos a la Septuaginta. Me llama mucho la atención, Guido, cuando tú dices que la Septuaginta era un canon. Estimado Guido, ¿en qué referencia usted me da que existía un canon alejandrino? Para que exista un canon alejandrino tiene que haber un límite de libros. Por eso se deriva de la palabra canon, de la palabra regla, que es una medida, que tiene que haber un límite en la cantidad numérica de libros. Tú puedes ver que la Septuaginta lo hizo el doctor Bruce, que 250 años antes de Cristo, cuando se traduce la Septuaginta, nada más tenía la ley mosaica, que nada más tenía el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. La Septuaginta nunca, según la tradición de los 70, nunca agregaron los libros apócrifos que ustedes tienen. La Septuaginta original tenía nada más 5 libros apócrifos. Después del año 150, se le fueron agregando libros de los profetas. Los libros de los profetas mayores, libros de los profetas menores. ¿Por qué? Porque la cultura hebrea, tanto la cultura y el pensamiento helenístico, sí tenían un conocimiento de lo que era el límite de las escrituras. Tú dices y acabas de decir que era el único canon. Déjame decirte, Guido, que estás equivocado, porque según la tradición hebrea, Esdras, unos siglos antes de Cristo, copió, más bien dicho, 90 libros. 90 libros, porque recordemos que ya había pasado una generación en cautivos en Babilonia, 70 años de cautividad, y cuando ellos regresan a restaurar los muros de Jerusalén, a restaurar la ley, por mano del rey Ciro, que era un pagano, la tradición hebrea, lo dice el doctor Bruce, que Esdras empieza a traducir o empieza a copiar 90 libros. Para que Esdras pudiera saber cuáles libros eran inspirados, la tradición hebrea lo dice, que él se puso a orar con 5 sabios de Israel y que Dios le reveló que eran 24 libros, que sabemos que vienen en tomos diferentes, porque ellos, Josué y Jueces, son profetas, que equivale a los 39 libros que tenemos hoy en día, con excepción de Esther. No, Esdras sí menciona a Esther en su canon bíblico, eso ya viene mucho después. Entonces, igualmente, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, el Señor Jesucristo apeló a las escrituras hebreas. No existe ninguna fuente confiable que diga que Jesús usó la Septuaginta. Algo que tenemos que tener muy claro es que en el templo de Jerusalén nunca se leyó un rollo en griego, Guido. Siempre se leyeron las escrituras hebreicas, siempre se leyeron en su idioma original. Cuando vienen los problemas a la iglesia es cuando los griegos, la iglesia gentil, se empieza a agregar a la iglesia.
Cuando el apóstol Pablo sí usó la Septuaginta, porque el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, y hay una razón muy lógica por el cual Dios lo escogió, porque Pablo tenía las dos ciudadanías, que era israelita y tenía la ciudadanía romana. Pablo hablaba hebreo, Pablo hablaba arameo y Pablo hablaba griego. Hablaba 3 idiomas el apóstol Pablo, entonces tenía una facilidad para poder evangelizar al mundo griego, al mundo gentil. Igualmente poder predicar en las sinagogas judías. Segunda de Timoteo 3:16, cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, literalmente el doctor Bruce está diciendo que Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento y al canon hebreo, porque recordemos que Pablo no fue un ignorante, Pablo era un erudito, Pablo era un hombre muy inteligente, Pablo era un hombre que venía de una escuela de Gamaliel, que era la mejor escuela hebrea en aquel tiempo. Gamaliel, como sumo sacerdote, como el director de la escuela o como rector de la universidad, por si lo podemos llamar de así en aquel tiempo, usaban exclusivamente las escrituras hebreas. Usaban las escrituras hebreas. Pablo sí usó la Septuaginta, pero decir, como dice Casanova y como tú lo quieres afirmar, Guido, hace un momento, que Pablo cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios, que se está refiriendo a los 7 libros apócrifos, es una verdadera afirmación gratuita y es nada más levantar como un espantapájaros para que nosotros podamos aceptar o podamos aprobar esos 7 libros apócrifos. Recordemos y tenemos que ver el contexto histórico en qué escuela se crió Pablo, cuál era la tradición que traía Pablo. Pablo no traía la tradición griega, Pablo no había estudiado en Alejandría para usar el canon alejandrino, Pablo venía de la escuela de Gamaliel. Cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo exclusivamente al canon hebreo. Los judíos, tú dices que no tenían un canon hebreo, sí tenían un canon, sí tenían una regla de fe. Los judíos dentro, es más, Guido, ellos tenían seleccionados lo que son sus libros. Un ejemplo, si no mal recuerdo, el Cantar de los Cantares se leía en el Año Nuevo, nada más, que era en el Año Nuevo del calendario hebreo, no en el de nosotros. La ley y los profetas se leían a determinado tiempo. Entonces, cada sección del canon de los hebreos tenía una fecha específica, refiriéndome no a los profetas, sino a los libros poéticos, a los libros históricos, pero nunca se leyó un libro apócrifo dentro del templo de Jerusalén. Y el apóstol Pablo, no existe ninguna referencia que haya citado un libro del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Ojo, como palabra de Dios. Ustedes apelan a la epístola de Hebreos cuando dicen que Pablo hace referencia a Macabeos por esos jóvenes que murieron, pero eso no es ninguna... Perdón, porque me entró una llamada. Esa no es ninguna prueba histórica para decir que Pablo ahí está haciendo referencia como Sagrada Escritura. Usted puede ver en el Antiguo Testamento que el libro de Aser es un libro que no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí hace referencia en el Antiguo Testamento, creo que está en Josué, hace una referencia, pero no era un libro inspirado por Dios. El libro de las batallas de Jehová también hace referencia a Josué, pero también no aparece en el canon hebreo. Entonces sí hay libros que puede usted encontrar en la Biblia, donde sí hace una mención, pero se mencionan como libros históricos que hacen referencia para conocer el contexto histórico de la nación. Pero eso no da una fe y una legalidad que pueda ser libros como libros inspirados por Dios. Aquí esta información que yo te estoy dando, te lo vuelvo a repetir y te puedo buscar toda la información, se me llevarían los 20 minutos, pero te puedo dar la fuente, te puedo dar la página, te puedo dar el libro de todos mis libros que yo tengo aquí, te lo vuelvo a repetir. Aquí están todos los libros, aquí tengo la información. Nada más deja que se me carguen. Aquí está toda la biblioteca, el canon del Nuevo Testamento, el doctor Bruce, los padres, todo, absolutamente todo.
biblioteca. Pero lo que veamos es esto, Guido. Nunca existió un canon alejandrino. Por... Hermano Juan Peña, le voy a pedir por favor que le diga a Anthony Lastra que no me marque porque estoy en un video en vivo. Nunca existió un canon alejandrino. ¿Por qué? Porque tú puedes ver, Guido, que después del año 150, perdón, tú puedes ver, Guido, que después del año 150, lo que son las copias de la Septuaginta, Cinco minutos. empieza a haber muchísimas copias. Nunca fue un canon porque nunca había una regla de fe. Tú puedes ver la lista de Orígenes, tú puedes ver la lista de Melitón de Sardis, la lista de Cirilo de Jerusalén, la lista de, o sea, muchísimos padres de la iglesia que tienen diferentes listas acerca de la Septuaginta. Por eso vuelvo a repetir que Jerónimo va al canon hebreo, a la Tanakh, para traducir la Biblia. Nosotros, los evangélicos, tenemos el canon correcto, que es el canon hebreo, porque a ellos les fue entregada la ley y los profetas, dice el apóstol Pablo. Entonces, Pablo, para terminar, cuando tú dices que 2 Timoteo 3:16, si quieres hacernos saber o entender que está haciendo referencia a los libros apócrifos, no existe ninguna prueba. Sí usó la Septuaginta, pero acuérdate que había muchísimas copias de Septuaginta, no solo había un canon, como nosotros lo tenemos hoy en día definido, había muchas copias y cada copia tenía una variedad. Acuérdate que estaba la Septuaginta Plus, la Septuaginta ampliada, los códices, el códice alejandrino, el códice sinaítico, el códice siriaco, tú puedes leer la Peshita, puedes leer el canon ortodoxo, puedes leer muchísimos cánones que diferencian en la cantidad numérica de los libros de la Biblia el canon de los ortodoxos de Etiopía, que no tienen el canon de ustedes. Entonces, yo vuelvo a repetir que ustedes tuvieron un canon definido hasta el Concilio de Trento, hasta el siglo XVI. Porque usted, no tú, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica le quitó libros a la Vulgata de Jerónimo y le agregó libros al canon hebreo. Listo, terminaste. Te quedan Listo. 3 minutos. ¿3? Ah, ok. Entonces, Guido, te decía, fíjate nada más hasta dónde llegó las ampliaciones de la Septuaginta. Tú puedes ver, y te lo vuelvo a repetir, te lo he dicho muchas veces, yo quería que enfatizaras en esto y refutaras esto que estoy diciendo. ¿Por qué cuando Justino Mártir tiene su diálogo con Trifón, por ahí aparece en el Salmo 93 o Salmo 96, tú puedes ver que aparecen unas palabras del Jesús resucitado que no está en Biblias católicas y que tampoco está en Biblias evangélicas? Trifón le dice que fueron los cristianos los que le empezaron a agregar palabras y libros al Antiguo Testamento. Te vuelvo a repetir, y esto lo he repetido en todos los videos, Guido. San Agustín de Hipona, cuando tiene su diálogo con San Jerónimo, cuando hace referencia que Jonás va a ir, que Dios va a destruir Nínive en 40 días, dice la Biblia de nosotros y la Biblia hebrea. La Septuaginta que usaba San Agustín de Hipona dice que 3 días, para que te des cuenta el error y para que te des cuenta que no había un canon definido. Había códices, Guido, que eran códices de la Septuaginta que hasta tenían el pastor de Hermas en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo puedes tú demostrar que la Septuaginta era un canon? O sea, tú acabas de dar la descripción de etimología de canon, de regla, que si vemos la etimología se remonta hasta la Mesopotamia, que viene de la palabra juicio, de medir. De ahí viene la palabra canon, de la palabra regla. Si tú ves toda la etimología acerca de la definición de canon, de regla, era algo que usaban para hacer una construcción de una manera recta, que hubiera un límite, que hubiera una medida. De ahí se deriva la palabra canon, etimología. No había una regla, no había un límite. Había muchísimas, había septuagintas que tenían libros, como un ejemplo, el Apocalipsis de Esdras, tercera de Esdras, cuarta de Esdras. Había septuagintas que tenían el libro de los jubileos, que tenían el libro de Enoc, el Apocalipsis de Enoc. Había septuagintas. Entonces, si tú me dices que tú tienes el canon alejandrino, entonces tú tienes que tener en tu Biblia esos libros que existieron en la Septuaginta ampliada. Si no lo puedes mostrar, que no lo vas a poder mostrar porque tu Biblia no los tiene, entonces no puedes decir que es un canon.
Pablo, cuando dice que toda escritura es inspirada por los hebreos, tenían muy definido lo que era sagrada escritura. Aquí viene un error, Guido. En el hebreo, en el hebreo aramizado, que ya hablaba Jesús y los apóstoles, la palabra escrito y la palabra escritura sí existen dos palabras, y te la puedo dar ahorita, la puedo bajar de mi biblioteca, para decirte que se pueden distinguir. Cuando viene la traducción al griego, dentro de la etimología griega, dicen los maestros en lingüística que no se puede traducir escritura y escrito. Se tiene que traducir nada más una palabra, porque no existe el juego de palabras, puede ser consonantes, que pueda decir escritura y escrito. Con escritos como escritura, dando un Salvador. el mismo nuestro Señor Jesucristo, él usó, dice aquí el doctor Bruce, que él apeló a las escrituras hebreas. Entonces, cuando usted encuentra en la palabra de Dios Sagrada Escritura mencionada por un apóstol o por un discípulo, se está refiriendo a las escrituras hebreas. Pablo sí usó la Septuaginta, pero él tenía conocimiento de cuál era la tradición hebrea y cuál era la cantidad numérica de los libros hebreos. 25 ¿Listo? minutos. Bueno, listo. Voy a detener y a devolverme también para esta segunda intervención y ya después será unas conclusiones finales. Bien. Escuchamos a nuestro amigo Salvador, que es lo que yo quería que él nos dijera, o sea, simplemente son especulaciones, son términos de eruditos, son posiciones de eruditos muy personales, pero no es algo que pueda demostrar al 100% porque evidentemente no existen ni originales ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, simplemente como él mismo Salvador Barragán dice, es códices, manuscritos anteriores, perdón, o posteriores después a cómo fueron escritos. Yo mostré como referencia, o sea, el doctor Bruce no puede tener más referencia que esta sí es una Biblia católica, Salvador Barragán. Esta Biblia de Jerusalén sí tiene aprobación pontificia y es de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de la Orden de los Dominicos, que son los que hacen todo lo que son excavaciones, rollos del Mar Muerto del Qumran en Jerusalén, en el libro del Museo del Libro. Entonces, esta Biblia de la cual dice mi referencia, sí es una versión autorizada lo que es en la Iglesia Católica. Eso te lo doy de referencia. O sea, la referencia que tú estás hablando de ese erudito no tiene más peso, únicamente hablando que esta Biblia de Jerusalén. Y en esta Biblia de Jerusalén sí se cita lo que te estaba diciendo, porque eruditos hay todo lo que podamos nosotros, posiciones encontradas de que la perícopa que es de Pablo se estaba haciendo también énfasis a lo que era la Septuaginta griega. Entonces, de aquí lo saqué. Entonces, por eso quería más o menos, si vamos a cotejar, o sea, a poner en una balanza lo que son erudición, como tú mismo le estás diciendo, ya del mundo católico, la Biblia de Jerusalén tiene mucho más peso, por lo menos en lo que son Sagradas Escrituras. Eh, bueno, vamos a mi segunda intervención. Yo voy a sacar otra cita bíblica que me parece también que es importante para analizar sobre lo que tiene que ver con el canon y que también nuestro amigo Salvador hizo. Vamos en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso del 15 al 16. Lo voy a volver a hacer de esta Biblia de Estudios Scofield, una Biblia evangélica. Dice también el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3, 15 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito. Y hace énfasis el apóstol Pedro a las epístolas paulinas. Dice, casi todas sus epístolas, dice el apóstol Pedro, muy importante esto, hablan en ellas cosas entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Nuevamente, aquí también se hace referencia tanto a las epístolas paulinas como lo que es todas las escrituras, el término escritura, como decía también referencia a nuestro amigo Salvador Barragán. Lo curioso del caso es que tampoco, o sea, no hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se nos hable de un canon definido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, no hay forma de probarlo.
No hay forma de probarlo, ni si las Septuagintas, si el canon palestinense y sobre todo todo lo que viene después, porque he escuchado a algunos apologistas evangélicos decir de que la referencia a los 27 libros del Nuevo Testamento se puede probar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso es completamente falso. No hay un solo pasaje, versículo en los 27 libros del Nuevo Testamento conformados por 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, 3 de Juan, 2 de Pedro, una de Santiago, la de Judas y Apocalipsis, donde se nos diga que canónicamente o inspiradas por Dios sean 27 libros del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pedro escribió esta referencia sobre las cartas paulinas, que no le dice cuántas son, ¿ve? Eso está más o menos fechado hacia el año 63, 64, unos años anteriores a su martirio. Ya, por así decirlo, las epístolas de Pablo se conocían, pero no nos dice cuáles son. Eso es una labor que viene posterior a la Iglesia Católica, en la cual cualquier erudito, cualquier historiador, cualquier teólogo tiene que reconocer, porque para los primeros siglos del cristianismo, todas las referencias que nuestro amigo Salvador Barragán habla, de todos estos eruditos, Agustín de Hipona, Jerónimo, Eusebio de Cesarea, que incluso Eusebio de Cesarea citaba mucho los libros de la Septuaginta, Atanasio de Alejandría, y muchos otros, todos en relación tienen que ver con lo que eran jerarcas de la Iglesia Católica de aquel entonces, sin hablar de Justino Mártir, sin hablar de Clemente Romano, que también hice mucho énfasis, al cual nuestro amigo Salvador Barragán no quiso hacer mucho énfasis porque él hace más que todo referencia a los padres de lo que es Alejandría, pero no solamente en Alejandría, porque también todo lo que es también la iglesia de Cristo en esos primeros siglos, de lo que era también Occidente, también el patriarcado Occidente era también de suma importancia. Ahora, solamente el Corpus Paulino, por así decirlo, vino a tener ya un mayor énfasis, o ya, por así decirlo, lo que fue la iglesia primitiva, hacia el siglo tercero, en Grecia, Asia y Menor, que ya se aceptaban 13 cartas de Pedro. O sea, estamos hablando de unos siglos posteriores a lo que es a los acontecimientos en sí que tienen que ver con la palabra de Dios. Eso tiene relación estrecha con la Iglesia Católica. Escuché en la intervención que hizo nuestro amigo Salvador Barragán, que él decía, porque eso también, el canon tiene una relación directa con la Iglesia de Jesucristo. Y nuestro amigo Salvador Barragán decía y reconocía de que sí existía una Iglesia de Jesucristo y decía que él, bueno, personalmente es su opinión muy respetable, que era entre el siglo primero, el siglo segundo y hasta el siglo tercero. Cosa que hacen casi todos los apologistas, ¿no? Porque ya después del siglo cuarto para acá, entonces ya esa iglesia desapareció, o no sé qué pasó con esa iglesia, o apostató, o vino Constantino, no sé qué. Pero voy a demostrar yo que la misma iglesia del siglo primero, con Clemente Romano, con Ignacio de Antioquía, la iglesia de Cristo del siglo segundo, la iglesia del siglo tercero con Tertuliano, con Origen, la iglesia del siglo cuarto con Jerónimo de Dalmacia, con Dámaso, con Jerónimo, con Agustín, era la misma y tiene la misma sucesión apostólica en cuanto a jerarquía y también la misma inspiración del Espíritu Santo, porque Jesucristo prometió que el Espíritu Santo estaría con su iglesia y él mismo también nos dice, palabras de Jesucristo en Mateo 28, 19, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso en cuanto a lo que es el Corpus Paulino. Ahora, hay una referencia muy interesante, porque todas las epístolas, la única que sí tiene algo de hincapié entre los eruditos católicos y evangélicos es la epístola a los hebreos, que posiblemente tenga otros autores, y yo también lo dije, de Biblias evangélicas, que muy probablemente es hipotético, como lo que está hablando también nuestro amigo Salvador Barragán, todo es hipotético, al igual de lo que hablo yo, en cuanto a erudición bíblica, no son hipótesis, son conjeturas que hacen estos biblistas, esos teólogos, estos personas pues del mundo de la ciencia, que uno las toma y que aparecen también en Biblias católicas, Biblias evangélicas, en diccionarios, o como nos muestra nuestro amigo Salvador Barragán en su Biblia electrónica. Voy a hacer un poco de énfasis sobre lo que tiene que ver con la carta a los hebreos porque es de suma importancia. Lo voy a hacer de esta Biblia. Yo puedo mostrar Biblias en físico. Bueno, evidentemente mi colección es diferente a la del señor Salvador Barragán, pero son Oh, yo te Biblias. las puedo mostrar, mira, nada más que no me gusta hacerlo. Si gustas, aquí tengo, en esta Biblia cronológica se muestra la formación del Nuevo Testamento, nada más que yo no veo la necesidad, perdón, te interrumpí. Yo no veo la necesidad de estar mostrando libros. Eso para mí no. Eh, Adelante. bueno, para mí sí, porque es la forma como yo doy crédito a lo que estoy diciendo.
tú nos estás hablando del doctor Bruce no sé qué, pero no nos muestras de dónde él saca su erudición. Mostraste una pantalla en ¿No lo internet. conoces? No, por eso yo sí te puedo mostrar de estas Biblias, por eso te estoy diciendo, es en cuanto a manera de referencia. Adelante. No estoy poniendo en tela de juicio tus referencias, estoy poniendo que mi estilo es diferente al tuyo. Yo sí muestro Biblias en físico y referencias de biblistas evangélicos. Porque tengo entendido que para ti y para muchos apologistas, entre todos ustedes son hermanos. Escuché un video tuyo con Arnold Portillo que es lo mismo ser bautista, ser pentecostés, ser presbiteriano. Tú lo dijiste en un compartir, lo estuve leyendo, lo estuve viendo, con tal de que se crea pues en Jesucristo o en cosas pues de doctrina muy sana. Pero lo curioso del caso de Salvador Barragán es que cuando yo hago referencia de estos eruditos evangélicos, tú los dejas pasar por alto. Realmente, las pruebas que he mostrado yo en favor de la Septuaginta, en favor de los padres de la Iglesia Apostólica, en favor de los documentos que apoyan la Pero canonicidad del Nuevo Testamento, los refuta, primeros concilios, refuta lo que yo dije. Refuta lo que yo por dije. eso, ¿Por pues, qué los padres cristianos griegos agregaron libros a la Septuaginta? Y espérame, demuéstrame que estoy, el canon era alejandrino. estoy, estoy, Y me pero retracto. estoy en mi turno, por eso te estoy diciendo, ya después tú Perdón, tendrás oportunidad de mostrar tus pruebas. Bueno, entonces, ya perdón. mostré esta es la Biblia arqueológica, la nueva versión internacional. Pero vamos a mirar, a ver, esto es hecho por una gran cantidad, no un solo erudito, como nos dice nuestro amigo Salvador Barragán, esto es un mundo de eruditos, igual que la Biblia de Jerusalén, ¿no? No es la opinión de uno solo, que era lo que yo quería que nuestro amigo Salvador, él solamente tomó como referencia un solo erudito, muy respetable, pero en mundo de erudición, pues entre más es mucho mejor, porque evidentemente da a entender de que son muchas más mentes las que piensan. A ver, vamos a mirar a ver sobre la carta a los hebreos, sobre la autoricidad de esta epístola que es muy interesante en una Biblia evangélica para ver quién nos dice y qué relación tiene con la Septuaginta, que el cual nuestro amigo Salvador Barragán decía que para nada, que no hay ninguna prueba, que solamente era el canon palestinense que fue muy posterior y que no hay forma de relacionar la Septuaginta con los primeros cristianos. Vamos a mirar a ver lo que dice esta Biblia. Dice, los intérpretes a través de la historia cristiana han luchado con esta cuestión de la autoría de la epístola a los hebreos y muchos han tratado de explicar esta discrepancia entre hebreos y los otros escritos paulinas de varias maneras. Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia Clemente, o sea, obispo de Alejandría en Egipto, hacia el año 150-215, teorizó, como le digo, son conjeturas porque no existen originales. Existen códices, papiros, manuscritos posteriores y todos referente al tiempo en que ya existía la Iglesia Católica, ¿no? Porque esos mismos códices que está hablando nuestro amigo Salvador Barragán, el códice sinaítico, el códice el Vaticanus, todo eso son del siglo tercero, siglo cuarto, al cual nuestro amigo, nuestro amigo Barragán, lo que tenga que ver del siglo cuarto para acá es completamente nulo para él. Así lo entendí yo, ¿no? Entonces me disculpas si tendrás oportunidad de... Luchó con la idea de que si Hebreos era Paulina, pero confesó inseguridad con respecto a la identidad del escrito, reportando solamente que algunos sugieren a Lucas o a quién o a Clemente de Roma. O sea, sí hay una posibilidad, sí es hipotético creer que uno de los primeros obispos de Roma, sucesor legítimo, el apóstol Pedro, al cual nuestro amigo Salvador Barragán también desconocía. Él decía que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo no tenían relación con Roma, sino que sus restos fueron llevados allá. Es un error. El martirio de Pedro y de Pablo es una probabilidad, eso le puedo mostrar todos los eruditos evangélicos que dan prueba y todas las Biblias evangélicas que hablan sobre el martirio de Pedro y Pablo en Roma, cuyos restos están en basílicas católicas, Basílica de San Pablo, en el Vaticano, Vaticanus, cerca de la colina donde fue martirizado, al Circo Máximo, donde se encuentra el obelisco de Calígula, y la Basílica de San Pablo, extramuro, o sea, fuera de la ciudad de Roma, donde Pablo fue degollado o decapitado por ser ciudadano romano. Y eso hace parte de la tradición de la Iglesia Católica. Entonces, Orígenes, uno de los padres apostólicos, al cual el señor Barragán también ha hecho mucho énfasis por su erudición, por su sabiduría, dice que uno de los probables autores de lo que es Carta a los Hebreos puede ser este obispo que llamaba Clemente de Roma.
Tertuliano también, en el mismo siglo III, sugirió a Bernabé como autor alternativo, ya que sus antecedentes levíticos explicaron a cierto punto la enfatización en hebreos, como el hecho de que su nombre, que significa hijo de ánimo, corresponde bien con la expresión griega que aparece en Hebreos 13:22. Ya Martín Lutero en el siglo XVI, que fue el primero que se atrevió a contradecir el canon alejandrino para el Antiguo Testamento, porque eso voy a hablar, porque sí hay un canon autorizado en la Iglesia Católica. No es como quiere hacer bueno nuestro amigo Salvador Barragán, que no había una unanimidad. La Iglesia Católica, en sus concilios y en sus sínodos, sí ha decretado un canon para el Antiguo Testamento. Eso es algo que el señor Barragán ha querido disuadir, diciendo que habían otros cánones, pero no son autorizados. Sí hay un canon autorizado para la Iglesia Católica, lo voy a mostrar, de 46 libros en el Antiguo Testamento. El primero que puso en tela de juicio en el canon alejandrino después de 16 siglos fue Martín Lutero. Yo le pregunté al señor Salvador Barragán y no me contestó. ¿Qué pasa entonces con la inspiración? El Espíritu Santo inspiró a estos primeros cristianos, a Dámaso, a Jerónimo de Dalmacia, a los primeros sínodos y concilios, o esperó hasta el siglo XVI con Martín Lutero para que pudiera refutar ese canon en el Antiguo Testamento. Si es así, ¿a quién le creo? ¿A Jesucristo, que promete su asistencia permanente en la iglesia de él, que él funda, como lo dice en Efesios 3:21, o a Martín Lutero, que se revolucionó y reformó y puso su entredicho muchas cosas después de 16 siglos? Martín Lutero propuso a Apolos como el escritor, un hombre ilustre de Alejandría que era convincente el uso de las escrituras. Ahora, los eruditos actuales, nótese bien qué piensan los eruditos actuales sobre lo que es la epístola a los hebreos. Dicen, los eruditos actuales han ampliado la lista de candidatos para incluir a Priscila, a Silas, a Epafras y otros, mientras que la entidad nombrada al autor de Hebreos permanece incierta, porque a diferencia de las otras epístolas paulinas, siempre en su prólogo Pablo dice que es su autor, en carta a los hebreos no, varias afirmaciones se pueden hacer basándose en el texto existente. Ahora bien, mire, lo que dicen eruditos evangélicos, al cual nuestro amigo Salvador Barragán dice que no tiene nada que ver con la Septuaginta griega, de la Biblia arqueológica, dice, con toda seguridad, el autor de Hebreos fue un cristiano de la segunda generación. Él fue un pensador profundo, quien escribió un estilo vocabulario con una coherencia impresionante y que conocía muy bien el idioma, ¿cuál? El hebreo no, el griego. Hay unas 150 palabras griegas de uso único en hebreo dentro del Nuevo Testamento. Él estuvo íntimamente, mire lo que dicen los eruditos evangélicos, estuvo íntimamente familiarizado con qué? Con la Septuaginta, en su forma alejandrina, al igual que con las costumbres judías y los medios de interpretación de las escrituras, sobre todo el escrito, una convicción estudiada de que Dios se había dado a conocer a la humanidad de manera culminante a través de su Hijo. O sea que los mismos eruditos bíblicos contradicen a lo que nuestro amigo Salvador Barragán. Los primeros cristianos sí tenían una relación directa con la Septuaginta de esta que es una Biblia evangélica. Bien, y eso mismo también lo encontramos en esta Biblia también, la nueva versión internacional, es otra Biblia de erudición evangélica, no son Biblias católicas, lo mismo. Si vamos a mirar también lo que nos dice sobre la autoría de la carta a los hebreos, dice, la sugerencia más antigua en cuanto a la paternidad literaria de esta obra se halla en una obra de Tertuliano, también hablábamos anteriormente, llamado de Pudicitia, alrededor del año 200, donde menciona una epístola a los hebreos bajo el nombre de Bernabé. La carta en sí evidencia, la carta de Bernabé, que es uno de los escritos también de la iglesia primitiva, con nuestro amigo Salvador Barragán también hablaba también sobre el pastor de Hermes. La carta en evidencia que el escrito debe haber tenido autoridad dentro de la iglesia apostólica, que es un pensador hebreo cristiano versado en el Antiguo Testamento. Bernabé reúne esas condiciones. Era judío, era la tribu sacerdotal de Leví y había establecido una estrecha amistad con Pablo. Después de la conversión de este, bajo la dirección del Espíritu Santo, la iglesia de Antioquía le había encomendado a Bernabé y a Pablo en una obra evangelizadora lo que había enviado su primer viaje misionero. El otro candidato principal a la paternidad literaria de esta obra es Apolos, cuyo nombre sugiere por primera vez Martín Lutero. Hay una contradicción en la Septuaginta y que goza al favor de muchos estudiosos hoy en día. Natural de Alejandría, Apolos también era un judío cristiano. Vamos a ver a Apolos, uno de los primeros de Alejandría, y sí tiene relación directa con lo que estamos hablando de la Septuaginta.
con notables habilidades intelectuales y oratorias. Lucas nos dice que era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. También sabemos que estuvo asociado con Pablo en los primeros años de la iglesia en Corintio. Cabe notar que Hebreos mantiene cierta similitud con los escritos de quién? De Filón de Alejandría, la cual pone en evidencia la formación retórica helenista, helenismo en relación a la Septuaginta, en relación a Alejandría, en relación al griego de autor y apoya con mayor paternidad la literatura sugerida por Lutero. O sea, con Biblias evangélicas puede mostrar cómo la Septuaginta era aceptada por los primeros cristianos y también hace referencia también los mismos escritores antiguos. Ahora, sobre ya lo que es el término canon, nuestro amigo Salvador Barragán no ha querido reconocer que en la Iglesia Católica existieron unos sínodos y unos concilios ya en el siglo tercero y cuarto, donde se da como seguridad que para el Antiguo Testamento son 46 y para el Nuevo Testamento son 27. La Iglesia Católica en estos sínodos, que los voy a mencionar, eh, que son el Sínodo de Roma en el año 382, en tiempos del Papa Dámaso, en el concilio, en el concilio de Hipona en el año 393 y en el de Cartago 397, en eso se estableció un canon de 46 libros del Antiguo Testamento. Eso es oficialmente los cánones de la Iglesia Católica en sínodos o en concilios de la Iglesia Católica primitiva de aquel entonces. Lo voy a mostrar con esta Biblia de estudio, no es una Biblia católica, es la Biblia de estudio Nelson, también una Biblia evangélica. Ustedes pueden mirar a ver. Veamos a ver en lo que nos dice en la página 1800 sobre lo que dicen el canon del Nuevo Testamento. Y veamos a ver cómo la relación de la iglesia primitiva tiene mucho que ver con el canon. No es que fue un papa o simplemente un solo erudito el que dio esa canonicidad, no, sino que como dice, es una reunión de obispos de los mismos pensadores, los mismos teólogos de aquel entonces. Dice el Nuevo Testamento, la palabra canon identifica los escritos de los profetas, apóstoles y sus compañeros inspirados por Dios y por autoridad para comunicarse la verdad perteneciente a la vida. Responder la iglesia, no solamente la iglesia de los apóstoles, porque veíamos que yo por eso demostré que tanto Pablo como Pedro, aunque hacen mención de las escrituras, no dicen cuáles son los libros que son inspirados por Dios. Eso fue posterior después a las generaciones de los jerarcas y de los dignatarios eclesiásticos en los siglos subsiguientes. Entonces, por eso esa misma iglesia tiene que ser esa misma iglesia que tiene la inspiración del Espíritu Santo que se hace presente en Pentecostés, la misma iglesia de Atanasio, la misma iglesia de Jerónimo, la misma iglesia de Orígenes, la misma iglesia de Tertuliano, la misma iglesia de Clemente de Roma, entre muchos otros, y de Jerónimo de Dalmacia, sin decir pues ese gran erudito que tradujo la Biblia al latín. Dice, la primera pregunta que debe responder la iglesia, otra vez, la iglesia, acerca de la inclusión de los libros del canon aceptados por los cristianos, era si este vino por medio de los apóstoles del Señor o de personas bajo la dirección de uno de ellos, como Lucas. Segundo, el libro tenía que venir con el poder de Dios y efectivo para cambiar la vida. Tercero, debía ser aceptados eran las normas de la iglesia entonces, de forma generalizada por el pueblo de Dios. Esta última prueba se refiere primero a los que reciben el libro y después a la transmisión, ¿en qué? A la iglesia. O sea, la iglesia recibía el libro, la iglesia aprobaba cuáles libros eran inspirados, la iglesia aquel entonces decía cuáles tenían, por así decirlo, el sello del Espíritu Santo, cuáles eran útiles, porque había muchos libros apócrifos de las comunidades gnósticas. Acordémonos, hemos hablado del Evangelio de Judas, del Evangelio de Tomás, del Evangelio de Santiago, del Evangelio de María Magdalena, entre muchos otros. Y siguen diciendo estos eruditos otra vez, evangélicos, dice, la determinación, mire bien, la determinación del canon. O sea, ¿cuándo se determina un canon? Del Nuevo Testamento, en esa misma iglesia, dice, tuvo lugar a lo largo de una serie de años, ya veíamos los signos anteriores, el signo de Roma y el de Hipona, pero dice, y culminando en el signo de Cartago en el año 397. Que me diga el señor Salvador Barragán si el concilio de Cartago del año 397 no era ya de la Iglesia Católica, no eran los jerarcas de la Iglesia Católica, y que aquí no se definió ya un canon establecido, aunque aquí lo dice de una manera soterada el Nuevo Testamento, pero también para el concilio de Cartago estaba establecido 46 libros del Antiguo Testamento. Bien, voy a terminar esta intervención porque quería también responderle a nuestro amigo Salvador Barragán con lo que es la Iglesia Ortodoxa, que es una iglesia hermana a la católica.
Lo voy a hacer también de este libro de mi biblioteca personal. Es Historia de las Religiones. Lo importante de este libro es que tiene varios apartes. Habla sobre el judaísmo, sobre el cristianismo, eh, sobre el catolicismo, y la referencia importante es que cuando habla, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa, es hecho por un erudito ortodoxo, o sea, no es un erudito católico. Voy a mostrarles aquí, por favor, si me permiten un momentico. Mm, Aquí tengo para mostrar donde dice, porque quiero también aclararle a nuestro amigo Salvador Barragán sobre el canon en relación con la iglesia ortodoxa en sus primeros siglos, cuando estaba unida a la iglesia católica. Anteriormente, porque nuestro amigo Salvador Barragán hablaba de la iglesia ortodoxa rusa. La iglesia ortodoxa rusa no tiene la misma historicidad en los primeros siglos, en los primeros 5 patriarcados en que había, que era el patriarcado de Roma, primus inter pares, el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Constantinopla y el patriarcado de Antioquía. Bueno, entonces vamos a ver lo que nos dice un erudito ortodoxo. Aquí está. Cuando habla de los ortodoxos, aquí va a estar. Ustedes pueden mirar a ver aquí. Y lo que nos va a decir esto sobre, en relación a la iglesia ortodoxa se llama Manuel Rodes Sadurni, presbítero ortodoxo de rito bizantino, doctor en ciencias eclesiásticas orientales y licenciado. Es lo que dice un erudito ortodoxo sobre si era o no eran 46 libros del Antiguo Testamento. Dice así, en el concilio de Cartago, en el año 397, lo mismo que veíamos en la Biblia de Estudio Nelson, tenemos ya la lista completa del canon de la Sagrada Escritura, tanto del Viejo como del Antiguo Testamento. O sea, aquí hay una referencia de un sacerdote, un presbítero de la iglesia oriental, que ya después, porque evidentemente las iglesias ortodoxas se dividen en muchas, pero para la época en que estaba el concilio de Cartago había una unanimidad de criterios en los mismos patriarcados, ¿no? La división o el cisma se presentó ya en el 1054, lo que fue considerado como el cisma oriente. Ahora, sí tiene ¿Cuántos, razón nuestro amigo cuántos minutos llevas, Salvador Guido? Barragán. Ya voy a terminar, sí. Sí tiene relación nuestro amigo Salvador Barragán cuando dice que después en las Biblias ortodoxas aparecen, en cuanto al Antiguo Testamento, aparecen 2 libros más. Pero eso no fue en el Concilio de Cartago con que inicialmente había una unidad. Eso se dio en el Sínodo de Jerusalén de la Iglesia Ortodoxa en el año 1772, o sea, después del cisma de Oriente. En el canon de la Septuaginta griega aparecen 49 libros, o sea, aparecen 2 más que las Biblias católicas, que son Cuarto de Macabeos y la oración de Manasés, pero aparecen como apéndice, o sea, no aparecen como inspirados, sino que aparecen como apéndice, o sea que eso también quería aclararte cuando tú decías que en las Biblias ortodoxas, porque habían 49 libros del Antiguo Testamento. Te demuestro que ya para el Concilio de Cartago había una unanimidad de 46 libros para la Iglesia de Occidente y para la Iglesia de Oriente. Bien, Salvador, con eso termino mi última intervención y te doy paso para que intervengas. No sé cuánto se me fue. No, no hay problema, Guido. Mira, Bien, Guido, pues todo lo que 20 dijiste es lo minutos. que lo que 20 viene minutos repitiendo quieres en todos de... los videos. Sí, yo creo menos, porque tengo que salir Dale. ahorita. Este, Segunda de Pedro 3:16 dice, casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras por su propia perdición. Este es un pasaje muy conocido por todos. Sabemos que el apóstol Pedro, perdón, da veracidad y menciona las cartas de Pablo y las hace al mismo nivel que Sagradas Escrituras. Estoy de acuerdo, no dice qué cantidad numérica. En primera de Timoteo 5:18 dice el apóstol Pablo, pues la escritura dice, no pondrás bozal a tu buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí hay algo muy importante, tú, Guido, fíjate. Pues la escritura dice, no pondrás bozal a su buey. Está mencionando el apóstol Pablo, Deuteronomio 25:4. Pero dice, en el nuevo, ahí mismo dice, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario, Guido, está mencionando el Evangelio de Lucas 17. Yo pregunto, ¿cómo el apóstol Pablo, antes de que se definiera un canon, antes de que los padres de la iglesia dieran fe y legalidad, antes de que estuviera Cartago, antes de que estuviera
Hipona, los concilios, antes de Damaso, antes de San... Pablo está mencionando el Evangelio de Lucas 10:7 y lo pone al mismo nivel que el Antiguo Testamento como Sagrada Escritura. Entonces yo pregunto, ¿la iglesia de los primeros siglos conocía o no conocía los escritos o las escrituras como palabra de Dios? Obviamente que sí. A lo mejor a ti se te olvida, Guido, que hay una materia que se llama un canon dentro del canon, que el Nuevo Testamento da fe y legalidad que él mismo es palabra de Dios. Ojo, no hay un límite de libros, pero sí en cada epístola, en cada evangelio usted va a encontrar, me llevaría mucho tiempo en mencionar todo, pero te lo voy a hacer resumido, usted va a encontrar de que la misma Biblia, y esta información, para los que, porque ahí veo gente que se está burlando, a lo mejor desconocen un poquito lo que es la biblioteca Logos, ahí está el software de Logos. No sé por qué no la conoces, Guido, pero yo siento que el padre Daniel sí la va a conocer. Aquí está la información, no es de Wikipedia. Esta biblioteca, bueno, entonces aquí podemos ver que Lucas 10:7, está mencionando el apóstol Pablo Lucas 10:7, para el año que es 67 después de Cristo. Hay muchas citas en el Nuevo Testamento que dan fe y legalidad que son palabra de Dios. Y eso mismo lo dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él mismo se las puede atribuir como palabra de Dios. Él mismo dice que son inspiradas por Dios. Usted puede leer en Primera de Tesalonicenses 5:27, dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos, los santos. Dice la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento, hay otra referencia bíblica, Primera de Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo les está diciendo a los corintios que no es palabra de él. O sea, los primeros cristianos, los primeros discípulos que siguieron a los apóstoles, no tuvieron que esperar un concilio, no tuvieron que esperar a Damaso, no tuvieron que esperar a San Jerónimo para decir que era palabra de Dios. Pablo en 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo aquí no está mencionando el Antiguo Testamento, Pablo está haciendo referencia a sus epístolas como mandamientos de Dios. Entonces yo pregunto, ¿de qué manera los discípulos o los apóstoles tenían conocimiento para que supieran que era palabra de Dios? Segunda Tesalonicenses 13:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no nos juntéis con él para que se avergüence. Las epístolas de Pablo, te puedo dar muchas citas de Pablo, de Pedro, que se llama un canon dentro de la escritura, tú vas a poder ver cómo la misma Biblia da fe y legalidad del Nuevo Testamento, que es palabra de Dios. O sea, no tuvieron que esperar siglos para poder decir que era inspirada por Dios, que están pensando. Perdón, porque es que me llaman. Aquí es donde entramos. La iglesia primitiva, o sea, para el año 95 después de Cristo, todo el Nuevo Testamento estaba escrito. Hay escritos y hay pruebas arqueológicas de que cristianos fueron martirizados y fueron enterrados con esos cuerpos, porque hay pruebas arqueológicas que han encontrado de la iglesia católicos. Tú estás queriendo de una u otra manera querer enfatizar a que todos los padres de la iglesia eran católicos. Tú dime una cosa, Guido, ¿todos los padres de la iglesia pensaban de la misma manera? Un ejemplo, San Ignacio de Antioquía
Jesús es todo el Antiguo Testamento. Lo dice de una forma literal. Para eso ahorita los católicos es una aberración. Cuando un evangélico dice, no, pues la palabra de Dios es Jesús, el Nuevo Testamento. Ay, por favor, qué locuras dicen ustedes, ¿cómo pueden comparar a Jesús con un libro? San Ignacio de Antioquía compara el Antiguo Testamento como Jesús literalmente. Un ejemplo, tú puedes leer a Papías. Papías, tú dime, pensaba igual que San Ignacio de Antioquía. Tú puedes leer a Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna celebraba la Pascua igual que ustedes. Policarpo de Esmirna pensaba igual que ustedes. Yo cuando hablo de la Iglesia Católica antigua, de la Iglesia Universal antigua, de los primeros 2 siglos, estoy hablando de esa iglesia mártir, de esa iglesia pobre, de esa iglesia que entregó su vida a Cristo. Cuando yo hablo de la Iglesia Católica Romana a la que tú perteneces hoy en día, es una iglesia católica romana que se casó con el Estado, que llegó a tanta corrupción, Guido Rojas, que hubo el cisma de Aviñón, donde había 3 papas. ¿Por qué? Porque estaban en el tiempo de la simbología, de vender el papado a los mejores postores. Hubo pontífices de Roma que dejaron de que los puestos no dejó Jesús. Esa iglesia católica no es la iglesia de Cristo porque no cumple las características que dejó Cristo. Cuando tú hablas de historicidad, yo reconozco la historia. Tú puedes leer a Clemente de Roma, que tú dices que va a ser católico, que es católico y se lo atribuyen como católico. Me mencionas a Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría era un hereje, Guido. Orígenes de Alejandría se atreve a escribir que Jesús descendió a las profundidades del infierno y hace el Apocaliptus, no el Apocalipsis, el Apocaliptus, que era una tradición griega, que el mismo Satanás podía salir de ese lugar porque Cristo había descendido a predicar. Usted puede leer a Tertuliano, también es considerado hereje por ustedes, y por qué se lo atribuyen como católico. Él se unió a los montanistas, de ahí salió la secta de los tertulianistas. Y usted puede leer el carácter de Tertuliano y la forma que él escribía. Entonces no es considerado padre de la iglesia. Usted puede leer todos los padres de la iglesia, usted lea la escuela alejandrina, la escuela antioqueña, y se va a llevar la gran sorpresa porque los alejandrinos tienen un pensamiento platónico, filosofía 100% platónica. Usted lea la escuela antioqueña con San Juan Crisóstomo y se va a dar de cuenta de qué manera pensaba igual, que todos los padres de la iglesia interpretaban la Biblia igual, que todos tenían, eso es mentira, Guido. Hace después, por eso hay los padres post-nicenos y los padres antes de Nicea. Eso hay que saber distinguirlo. Cuando San Ignacio de Antioquía menciona el Nuevo Testamento como palabra de Dios, como Sagrada Escritura, y vamos a dejar ahorita la catolicidad, menciona libros del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Policarpo de Esmirna, cuando escribe a los filipenses, ¿qué les dice? Yo ahorita leí porque tú me obligaste a leerlo y me dijiste que mostrara fuentes, yo te muestro las fuentes, yo no tengo problema con eso. La carta a los hebreos, tú dices que Martín Lutero la puso en duda, sí es correcto, no nada más a los hebreos, también a la carta de Santiago, pero no la desechó, la cuestionó, nada más. ¿Por qué? Porque él traía un trauma de la corrupción de Roma. ¿Por qué la iglesia aceptó la carta a los hebreos? ¿Decirle? No, Guido Rojas, Bernabé da testimonio de que esa carta es de Pablo. ¿Por qué no mencionas autor? Llegan los eruditos a las conclusiones de que no menciona a su autor porque Pablo era apóstol a los gentiles. Esa carta va dirigida a los hebreos. Y llegan a pensar, y son conclusiones de eruditos. ¿Sí? Tenemos que quitarnos esa idea de eruditos católicos y eruditos evangélicos. Eruditos en el mundo hay pocos, tanto católicos, hay eruditos gnósticos, hay eruditos liberales, hay eruditos católicos y hay eruditos evangélicos. Quitémonos ese prejuicio. Cuando, cuando encuentran algún escrito o algo arqueológico enterrado o algún escrito, van todos los eruditos de todo el mundo a estudiarlo.
No nada más van los católicos, no, eso es prejuicio, Guido, por favor. Usted como licenciado Policarpo de Esmirna, cuando escribe a los filipenses, le menciona la epístola de Filipenses, que la lean muy bien porque han sido instruidos en las escrituras. Cuando usted lea Clemente Romano en sus dos epístolas, usted va a leer que menciona el Nuevo Testamento, menciona 21 libros del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Entonces, ¿cómo le hacía él? Los 7 primeros padres de la iglesia, los primeros escritos que tomó la iglesia para dar fe y legalidad como Nuevo Testamento, ¿sí? Pues fueron la epístola a Bernabé, el pastor de Hermas, San Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Clemente, Papías, son 7. Pero eso, mira Guido, todos los eruditos, y eso ha sido una gran controversia entre católicos y protestantes, pero todos los eruditos llegan a la conclusión, y esto lo dijo el padre Daniel, que para el siglo II el Nuevo Testamento estaba compilado, el Nuevo Testamento estaba completo, la iglesia tenía un pleno conocimiento cuáles libros eran auténticos y cuáles libros eran apócrifos. Yo sé que había como 90 libros del Nuevo Testamento circulando, los Hechos de Pablo, los Hechos de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Eva, el Evangelio de Tomás, yo sé, pero esos eran escritos herejes que habían sido escritos por gnósticos que contradecían la ortodoxia de la enseñanza cristiana primitiva. Ningún cristiano se engañaba. Sí hubo cristianos en el siglo II que sí tenían dudas de Apocalipsis, de Santiago, yo lo reconozco, pero no en su totalidad. Eran zonas exclusivas, Guido, para el siglo. Y todo eso fue no gracias a una institución dogmática, no fue gracias a un concilio, fue gracias al Señor que le plació dejar su bendita palabra. Yo estoy de acuerdo que la iglesia, yo pienso que la iglesia no tenía conocimiento de que incluso algunos apóstoles a lo mejor murieron sin pensar que sus escritos iban a ser tomados como inspirados por Dios. Pero eso no les quita fe y legalidad ni les quita su inspiración porque nuestro Dios es soberano, Guido. Entonces, cuando usted quiere venir aquí y me quiere argumentar que la Biblia, como dicen todos los católicos, la hizo el Papa Damaso, ese argumento se cae a pedazos porque Damaso no hizo ninguna lista. ¿Sí? Eso que ustedes le atribuyen a Damaso y lo dice el doctor Bruce, te invito a que leas este libro. Tú dices que no lo conoces, este doctor Bruce, el padre Daniel lo va a conocer, no sé por qué tú no lo conozcas, es una de las autoridades con más peso en el mundo en exégesis de la escritura. No hace preferencia a la iglesia protestante, ni hace preferencia, ningún erudito se carga a un lado, Guido. Tú no puedes decir eso como licenciado en teología, que un erudito evangélico me da la razón. No, son muy neutrales, porque son fuentes primarias que tienen que ser expuestas al público, tanto católico como evangélico. Ese es un prejuicio que te tienes que quitar de tu cabecita, amigo Guido. Entonces, estimado Guido Rojas, no existe esa lista de 27 libros en el siglo II, pero si usted lee la historia de los valentinianos, que en el año 1050 después de Cristo encontraron unos escritos de los valentinianos que ellos leían el Evangelio de los Apóstoles, hay los 27 libros del Nuevo Testamento escritos como palabra de Dios. Orígenes de Alejandría menciona los 27 libros del Nuevo Testamento. Hay una referencia histórica que ya los conocía. Entonces, eso de que usted me dice que tuvieron que esperar 4 siglos para desconocerlo como palabra de Dios, eso no existe. Lo que hizo la Iglesia Católica en los concilios de Roma, concilio de Cartago, concilio de Hipona, fue confirmó lo que la Iglesia ya sabía, pero no hicieron ninguna Biblia, no hicieron ningún canon, no hicieron absolutamente como todo, fue confirmar, eso la historia lo reconoce. Sí le pusieron un límite al Nuevo Testamento. Sí, tú dices que en el libro, en el concilio de la Odisea o en el concilio de Cartago de Hipona, Guido, usted dice que tenían 46 libros del Antiguo Testamento. Guido, entonces si tenían 46 libros, ¿por qué la Vulgata? Quiero que me conteste esto.
¿por qué la Vulgata de Jerónimo tenía 75, 76 libros del Antiguo, en total? 48, 49 libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué la Vulgata Clementina, la Vulgata Sixtina, que no son del cuarto siglo, son de 1536, 1526, a mediados del siglo XVI, tenían más libros que la Vulgata de Jerónimo, tenían más libros de los concilios que usted dice, que se decidieron el concilio de Cartago y de Hipona en el siglo IV? ¿Por qué? ¿Por qué esas vulgatas, que no era la Vulgata de Jerónimo, tenían más libros? Y en el concilio de Trento, por favor, entiéndame, señor Guido Rojas, es la primera vez que a los libros esos les llaman libros deuterocanónicos. Ese término no existía. Jerónimo los llama libros apócrifos, duela quien le duela. Para los hebreos fueron considerados libros apócrifos, duela quien le duela, amigo Guido. Para la iglesia evangélica tiene el canon correcto, 39 libros, porque es el canon hebreo. Aunque ellos no hayan aceptado a Cristo, aunque ellos hayan rechazado a Cristo, ese no es mérito para quitarles el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la iglesia fue judía 100% los primeros años. Uno de los grandes errores que ha cometido René es pensar, yo se lo aclaré un día, y Max Roper, es pensar que el cristianismo fue una nueva religión. Quieren separar a Israel de la iglesia. La iglesia primitiva nunca lo vio así. La iglesia primitiva veía a Jesús prometido, sus profecías prometidas cumplidas en el Nuevo Testamento. Usted puede leer, estimado Guido Rojas, cuando San Ignacio de Antioquía menciona los evangelios y los apóstoles como palabra de Dios. Orígenes de Alejandría menciona el nuevo pacto, refiriéndose al Nuevo Testamento. Desde a mediados del siglo II, ya los cristianos empezaron a conjuntar Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo pacto y nuevo pacto le conocían ellos. Entonces, estimado Guido Rojas, eso que usted nos acaba de argumentar de Hebreos y eso, yo lo sé, o sea, aquí lo dice, y sí, Lutero lo pues, yo no soy luterano, ni tengo la Biblia luterana, por favor, ni siquiera comparto ciertas ideologías con Martín Lutero, pero, estimado Guido Rojas, lo que le quiero dar a entender que a finales del siglo II, el Nuevo Testamento estaba completo. No lo digo yo, lo dicen los eruditos, los estudiosos, los que estudian arqueología, los que estudian todo lo que acabamos de venir de decir. A mí no me gusta citar libros, a mí me gusta memorizarlo, porque cuando platico me gusta activarlo, decirlo. Pero yo le mando las fuentes ahorita por Messenger y usted las puede hacer públicas para que usted vea que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Usted puede leer, estimado Guido Rojas, cuando usted dice que la iglesia ortodoxa, ¿cuántos libros tiene la iglesia ortodoxa de Etiopía? ¿Cuántos libros tenía la iglesia armenia para el siglo VII? ¿Cuántos libros tenía la iglesia armenia, que también es católica? ¿Cuántos libros tenía la iglesia copta para el siglo VI del Antiguo Testamento? Y eran una iglesia porque todavía no existía el cisma. Había una gran cantidad de libros en la cantidad numérica de los libros de la Biblia, Guido. Por favor, no me venga a decir que fueron establecidos 46 y toda la vida han enseñado 46 libros. Eso no existe. Eso no existe. Históricamente eso no existe. ¿Por qué se lo digo? Porque le vuelvo a repetir y quiero que en su conclusión me refute esto. ¿Por qué le quitaron en el Concilio de Trento libros a la Vulgata de Jerónimo? ¿Por qué en el año 1150, en el abad de París, de San Víctor, que el rector era San Víctor, por qué se juntaron nuevamente y recurrieron al libro? Y estos son fuentes católicas, recurrieron al canon hebreo, porque los católicos le habían agregado más libros al Antiguo Testamento, a la Vulgata de Jerónimo. No había una regla, Guido, no había un límite. Eso ustedes lo establecieron en el Concilio de Trento. Ahí le llamaron deuterocanónicos, y el primer Concilio Vaticano I para el siglo XIX va más lejos. Va más lejos y pone esos libros deuterocanónicos como palabra de Dios. Ahí lo dice que se puede ser considerada como ningún padre de la iglesia, fíjate bien, Guido, dio la afirmación que dio el Concilio Vaticano I, ni Atanasio, porque Atanasio de Alejandría los consideró como libros eclesiásticos, no leídos como palabra de Dios, sino que fueran leídos para edificación del pueblo, igual que lo hizo con la epístola de Hermas.
Usted puede leer a San Agustín de Hipona y toma el mismo criterio de Atanasio. Usted puede leer a Jerónimo, que son los grandes pensadores o los grandes eruditos, los llama apócrifos, pero el Concilio Vaticano I los llama palabra de Dios, al mismo nivel. Rebasó los límites de Trento, rebasó los límites de Atanasio, rebasó los límites de Jerónimo. Entonces, ¿cómo usted me viene a decir aquí que esos libros toda la vida la gente las ha conocido como palabra de Dios? No, Guido, a partir del siglo II, los cristianos griegos le empezaron a agregar libros a la Septuaginta. Eso usted no lo, es irrevocable eso, porque existen fuentes históricas que dan fe y legalidad de lo que yo le estoy hablando. Yo no dudo de la Iglesia Universal Antigua. Yo reconozco la Iglesia Universal Antigua porque así lo marca la historia. Yo les he dicho a mis hermanos, la Iglesia Universal Antigua sí existió porque era una iglesia pobre, una iglesia mártir. No era una iglesia que tenía un estado pontificio, no tenía una sede en el Vaticano, no tenía el castillo de Letrán, que antes de que existiera el Vaticano, acuérdese, Guido Rojas, que el pontificado estaba en Letrán, que fue donado por Constantino. Ahí estaba la sede del Papa. Pero usted puede ver toda la historia de la Iglesia Católica Romana y yo le digo que no cumple las características para ser la Iglesia de Jesucristo. Usted lea todo lo que fue el tiempo de la simonía, cuando el cisma de Aviñón, que había 3 papas. ¿Por qué? Por la Ya, simonía, porque 5 vendían el minutos, papado, vendían Salvador. los puestos eclesiásticos. Perdón, Guido, si me porté mal con usted, le pido una disculpa. Perdón. Bueno, no. Bueno, yo creo que ya ha sido más que suficiente. Creo que tengamos más bien 5 minutos de conclusión. Bueno, te fuiste a lo último, Salvador, de cosas que no tienen nada que ver con el tema. Sí, yo sé, Eh, reconozco, perdón. ya te respeto y sabes que te aprecio por tu educación, Perdón, pero bueno, el perdón. tema es muy concreto. O sea, si vamos a hablar de pecados y todas esas cosas, pues, Perdón, perdón, Guido. como te Todo bien. decía, eh, la iglesia calvinista también tiene un vidrio de cristal. Entonces, si eso va mal, pero no es eso, porque yo reconozco también los errores de orden histórico, pero bueno, yo sé que nos apasionamos un poquitico. Yo creo que fue muy interesante, yo creo que cada uno dio sus argumentos, cada uno dio pues su punto de vista. Yo argumenté lo que es la Septuaginta en relación a los primeros cristianos, lo que tú dices del compendio paulino, y después acuérdate que cuando muere Pedro y Pablo no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como después tú mismo lo afirmas, faltaban los evangelios, faltaba Hechos de los Apóstoles y falta lo que es el Corpus Joánico, que se termina hacia el año 100 después de Cristo. O sea, por lo tanto, ni Pedro ni Pablo alcanzaron a conocer el Nuevo Testamento. O sea, eso vino después, como tú mismo lo dices, con el transcurso del ¿Correcto? siglo primero, siglo segundo, siglo tercero de la iglesia. Te demostré en la Biblia de Estudio Nelson, no es que lo dije yo, lo dijo la Biblia de Estudio Nelson, que dice que el canon se completó en el año 397 en el Concilio de Cartago. No fui yo, lo dice la Biblia de Estudio Nelson. Entonces, eso era lo que quería concluir. La misma iglesia que tiene relación directa con Jesucristo, con los apóstoles, con la inspiración del Espíritu Santo en los primeros siglos, antes de la Reforma y después de la Reforma. Bueno, ese es mi pensar. Evidentemente, cada uno de nosotros está aquí para analizar estos argumentos. No siendo más, yo te agradezco tu participación, tu gentileza, yo creo que ha sido muy edificante. Sobre todo este último compartir a manera pues ya de resumen y de conclusión sobre este tema del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. En eso se trata la tolerancia entre los cristianos y la convivencia en lo que nos debe vivir también, que es la paz, el amor, la concordia y podernos pues expresar cada uno de la manera que lo estamos haciendo hoy en día nosotros. Si esto lo hubiéramos hecho hace unos 500 años atrás, de pronto las consecuencias hubieran sido muy nefastas y fueras tú por el lado católico o si estuviera yo en la Ginebra de Juan Calvino o estuvieras tú en los Estados Pontificios. Bueno, gracias a Dios por eso ya se superó. Correcto. Gracias, Salvador. Bendiciones para ti, bendiciones para todas las personas que vieron este compartir. Lo voy a subir a mi grupo, bueno, ya está acá en mi grupo en YouTube y también tienes tus derechos de autor si de pronto te quieres hacer este mismo compartir, también subirlo después. Tu despedida, Salvador. Gracias, Guido. Sí, mira, lo que pasó que hoy yo tenía un compromiso, pero no quise, yo de verdad se me olvidó el día y tenía un compromiso familiar. De hecho, quizá mi esposa esperándome, le dije que me iba a retrasar una hora por el compromiso, y sí me incomodó un poquito tanto la insistencia porque
También muchos amigos católicos empezaron a decir que a lo mejor yo tuviera miedo. Le dije, no, no tengo miedo, le dije, pero no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada. Por eso también se me ha subido un poquito la, la adrenalina, ¿no? Pero nunca mi intención fue faltarte al respeto, Guido, de verdad tú sabes que no. Y sí fue muy bueno el compartir, ¿no? Seguimos siendo buenos amigos y espero que me vuelvas a invitar a otros diálogos, a otros compartir. Este, y de mi parte, muchísimas gracias por invitarme. Espero no haber sido grosero y si fui grosero te pido perdón delante de todos los católicos. Mi intención nunca fue ofenderte ni no me gusta alzar la voz, de hecho, pero es eso, te doy mis razones y mis motivos, ¿no? De mi parte es todo, Guido. Nuevamente te agradezco que me invites a compartir. Un abrazo hasta Colombia, un abrazo a todos nuestros amigos católicos, a todos mis hermanos evangélicos. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Gracias, Salvador. Gracias, Bendiciones. Guido.